Buen día, buena salud, buen día. Acá estamos, Nueva Inti, para seguir con nuestras charlas, con nuestros diálogos con sus mercedes, pidiéndole a nuestro padre Jacqueline Zeus de Induceus y Samael Joaba Torbeor, en un lugar en el que se encuentren, pedirles sus bendiceles y que sean ellos los que emiten el mensaje que tiene que entregarse el día de hoy a través de mi garganta. Amado Padre, te doy gratitud por estar conmigo, por bendecirme y poder llevar este mensaje a todos los seres de buena voluntad que quieran conocer y aprender estos misterios de la vida. El día de ayer estuvimos en una conferencia muy interesante sobre la iniciación, pero desgraciadamente se fue el internet, no se pudo concretar la conferencia. Entonces hoy vamos a tratar de hacerle un resumen sobre lo que es la iniciación. Entonces pongan mucha contención o mucha atención o atención para que se quede grabado en nuestra retina todo este proceso que hoy estamos entregándoles a todos sus mercedes. Bien, entonces les hemos preparado, se podría decir, una especie de resumen sobre este tema de la iniciación. Entonces vamos a iniciar diciendo que tenemos algunos aspectos muy importantes que considerar. Por ejemplo, habíamos dicho que la iniciación o la iniciación es para todos aquellos seres que deseen conocer o entrar por el camino de conocerse, saber quién es, y lo más importante es alcanzar el despertar de la conciencia para poder transitar este camino de la iniciación. Este camino es bastante duro, bastante terrible, digamos, para aquellos que no tienen voluntad, para aquellos que son indisciplinados, desordenados y que viven pues una vida desordenada. Entonces dijimos que en primer lugar es importante aprender a conocer los cuerpos existenciales. Y claro está que con los cuerpos existenciales está uno que es muy importante, que se denomina el cuerpo astral. El cuerpo astral es importante dominarlo porque las principales pruebas que tenemos que pasar están en el mundo astral. Entonces es importante hacer conciencia de que lo que vamos a aprender no es una simple teoría. Si no lo lleva a la práctica, pues no está haciendo absolutamente nada. Y de nada sirve el conocer estas técnicas o estos métodos sobre la iniciación. En todo caso, estamos seguros que usted, estimado amigo, estimado oyente, tiene interés en iniciar este proceso, este transitar hacia el despertar de su conciencia, pasar las pruebas de la iniciación o iniciación que hoy estamos entregando, que las comprenda y que pueda alcanzar el objetivo propuesto. Alcanzar el despertar de la conciencia, saber quiénes somos, cómo liberar nuestra alma, etcétera, etcétera. Todo eso tiene mucho que ver con el traalto, lo que la gente le llama trabajo que cada quien realiza. Porque como lo dijimos en el principio, nadie salva a nadie si no es uno mismo. Entonces dijimos que pues es
eminentemente práctico porque tiene que entrar en un sendero de observación, qué es lo que sucede en su entorno, cómo debe vencer los obstáculos que se le presentan en la vida, etcétera, etcétera. Entonces, el estar atento, el estar alerta a percepción, hace ya vivir un estado de conciencia. Ya entra usted en un despertar de conciencia. Y eso es lo más importante. Por eso es que tenemos que ser muy inteligentes para observar nuestros acontecimientos o acontecimientos que se suceden todos los días, ya sea en nuestro trabajo, los que trabajan, en nuestro colegio, en nuestro estudio, en la universidad, los que estudian, o para las damas de casa, que son las que más tienen oportunidades de procesar todos los acontecimientos del día. En este caso, la esposa, la mujer que generalmente pasa en casa, es un ser muy sabio, muy inteligente. Por algo Dios le delegó a ella la crianza de los hijos prácticamente. Aunque en estos días eso ya muy poco se ve, ya que delegan la educación de sus hijos al personal de limpieza, a la empleada que contratan para la cocina, etcétera, ¿no? Entonces, delegar la educación de los hijos en esas personas pues no ayuda mayormente, porque por lo general esas personas que trabajan en esta forma de trato son personas poco preparadas, aunque, entre comillas, es necesario observarlas, porque cuando menos estudio académico tienen, muchos más valores sobresalen en ellos. Entonces es importante aprender inclusive de estos seres. Entonces les decíamos que debemos aprender a observar para discernir correctamente lo bueno de lo malo, lo que consideremos que esté bien o que esté mal, lo que aceptemos o rechacemos. Entonces este discernimiento o discernimiento es importante que lo tengamos en cuenta. Lógicamente que si una persona no le da importancia a lo que sucede en su entorno, pues es una persona que no sirve para ser iniciado, ¿no? Vive un estado de inconsciencia terrible y grave que le impide pues desarrollar algún acto de conscientivo. De ahí que es importante siempre estar autoobservándonos, preguntándonos quién soy, de dónde vengo, qué estoy haciendo aquí, ¿sí? Y son preguntas claves porque ayudan a la autoobservación. El maestro lo denominaba la clave sol, sujeto, objeto, lugar. Sujeto, en dónde estoy, objeto, qué estoy haciendo y en dónde lo estoy haciendo, lugar. Entonces es importante tener esto en cuenta para saber si estoy en el mundo físico o estoy en el mundo astral. Entonces, ya una vez que empecemos a desdoblarnos y a conocer lo que es el mundo astral, que es el mismo mundo de los sueños, todos soñamos, absolutamente todos, hasta los animales mal llamados irracionales sueñan. Entonces es importante que esos sueños sean objetivos, no, que sean conscientes,
saber que estamos soñando. Entonces nosotros podríamos desplazarnos a cualquier lugar de la esfera, inclusive a cualquier lugar fuera de la esfera. Irnos a otro planeta, irnos a un sol, irnos a cualquier parte de la galaxia. Eso es muy importante. Por eso es que las pruebas que por lo general tenemos que pasar se encuentran en el mundo astral. Y en el mundo astral es donde se presentan las grandes batallas que tenemos que librar. Entonces dijimos que la primera batalla que debemos librar es contra el guardián del umbral. Para eso ya debemos de estar preparados, para que no nos coja de sorpresa, para que no nos coja desprevenidos, ¿sí? Y por eso dijimos que era importante la práctica de las artes marciales Tao. La práctica de las artes marciales nos permite estar en alerta percepción todo momento, en el momento de un ataque, para podernos defender, no para atacar, no para destruir, es para defendernos. Entonces cuando el espectro que nos quiere causar daño, que nos quiere atacar, no va a conseguir su propósito porque estamos preparados. Entonces la primera prueba es la del guardián del umbral, que es la misma prueba, ¿no?, que tenemos contra nuestros defectos, que tenemos contra nuestro yo, nuestro ego, que ya personalizado dentro de nos es el mismo Satán, la misma bestia, el mismo monstruo al que tenemos que vencerlo, al que tenemos que expulsarle de nuestra viteria, de nuestro cuerpo físico. Entonces es importante que estemos en alerta percepción, porque se presenta como un espectro, ¿no?, como una de las tantas formas del yo animal que tenemos dentro. Entonces, cuando nosotros le enfrentamos, cuando nosotros le vencemos, este espectro, esta energía satánica, sale despavorida de nuestro cuerpo. Entonces empezamos a ver las cosas como realmente son y no como estaban disfrazadas, como estaban teñidas de diferentes formas dentro de nosotros. Entonces es importante que para poderlo enfrentar a este demonio o a este guardián, tenemos que invocarlo, ¿no? Tenemos que llamarlo para que venga. Pero para eso ya tenemos que estar preparados, listos para enfrentarlo. Uno de los principales obstáculos que tenemos para enfrentar al guardián del umbral se denomina miedo. Entonces tenemos que llenarnos de valor para poderle vencer a este espectro que de diferentes formas se le presenta a uno. Unas veces como hombres, otras veces como una bruja, por ejemplo. Muchas veces como un animal, como un dragón, como una cosa bien horrible que hace que tengamos pánico y salgamos huyendo en lugar de enfrentarle a este animal que se nos presenta. Entonces es importante comprender de que no debemos tener miedo. Por eso es necesario saber que estamos en el mundo astral, porque en el mundo astral no pasa nada. O sea, nos quieren golpear, ok, nos golpean, no duele, no pasa nada. Nos matan, ok, nos matan y no pasa nada. Sí, en el mundo astral la materia no es importante, es la energía. El miedo es energía negativa. Entonces tenemos que estar preparados para poder pasar
las pruebas iniciáticas, y una de las primeras pruebas es es vencerle al guardián del umbral, que es el mismo Satán dentro de nosotros. Nosotros hemos estado acostumbrados a vivir con luz prestada. Por ejemplo, la luz que está en nosotros ha sido la luz que emanan los defectos, que emanan el ego, el yo, el mí mismo. Y entonces tenemos que aprender a prescindir de ellos. Tenemos que aprender a brillar con luz propia. Para eso es las pruebas que nos ponen, para desecharle ya a Satán de nosotros, que deje de alumbrar en nosotros, para empezar a alumbrar con nuestra propia luz. Ojo con esto porque es muy importante. Entonces de ahí que cuando el discípulo vence, pues ya deja de alumbrarse con esas luces que eran prestadas. La luz que tenía pues era la que había creado a través de los diferentes retornos, ¿sí? O reencarnaciones del pasado. Entonces era la luz del espíritu, pero de muchas circunstancias que nosotros absorbimos a su tiempo. Por ejemplo, el pertenecer a una raza, ¿no? Entonces somos la luz de una raza, de un conglomerado, o también, para no ir muy lejos, somos la luz de una familia, para que sea más comprensible. Y como nosotros vivimos en un lugar, pues somos la luz de una nación, inclusive de un país. Entonces ahora, cuando vencemos al guardián del umbral, pues esa luz se aparta de nosotros y empieza, pues, empezamos a iluminarnos, pues, con nuestro propio aceite espiritual, el aceite mutatorio, que tenemos que aprender a mutar nuestra energía. Es el que va a encender esa lámpara individual. Es esa luz, esa flama, ¿sí? Que empieza a flamear dentro de nosotros, dentro de sí, la que nos hace dueños de sí mismos, con más responsabilidad inclusive de la que teníamos hasta antes de llegar a este punto, a este aspecto de haber expulsado a estas luces, a estas lumbreras negativas que estaban dentro de nosotros. Entonces es importante que comprendamos que cuando esto sucede, cuando el iniciado vence a este espectro, a este Satán, a este guardián del umbral, somos recibidos con gran fiesta en el Salón de los Niños. El Salón de los Niños es un lugar que está en cuarta dimensión, que es el Sagrado Colegio de los Iniciados de la Venerable Logia Blanca. Entonces cada uno de nosotros somos recibidos con algarabío, con música celestial, hermosísimo, se hace una fiesta cuando pasamos la primera prueba. Luego viene la segunda prueba. Dijimos también que la segunda prueba es la del guardián del umbral, pero mucho más grande, es a nivel mundial. Entonces igual nosotros tenemos que prepararnos para invocarle al guardián del umbral mundial,
para eso pues ya tenemos que estar preparados. Entonces, cuando le invocamos al guardián del umbral mundial, este se presenta como si fuese una brisa helada, ¿sí? Entonces, tenemos que estar listos y preparados para que el miedo no cunda en nosotros igualmente. Siempre el miedo va a jugar un papel muy importante en esto. Por eso es que necesitamos llenarnos de valor, llenarnos de la suficiente fuerza, hacer sacrógesis, ejercicio físico, mutar la sagrada energía de la vida y tener plena confianza en Dios. Plena confianza en el Cristo, porque el Cristo es una fuerza de las más grandes que existen en el cosmos. Por algo es la energía del Hijo de Dios. Entonces, cuando nos enfrentamos a estas formas, como un viento helado que empieza a entrar en nuestro cuerpo inclusive, nosotros tenemos que tener fuerza para expulsarlo. Entonces, este segundo guardián, cuando ya estamos pues en el despertar de la conciencia y ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando, invocamos la presencia del Cristo. Y con el mantra, solamente la invocación de haberle llamado al Cristo, podemos estar venciéndolo al guardián del umbral. Y lógicamente, estos conjuros que lo hacemos en el nombre del Cristo, en el nombre del Cristo, en el nombre del Cristo 3 veces. Yo te ordeno que te apartes de mí, que salgas de mí, porque todos los espectros y los demonios están dentro de uno. Entonces la expulsamos de nuestra viteria, la expulsamos de nuestro cuerpo físico. Y estas formas salen despavoridas, pues, y se retiran derrotados. Pues hemos vencido y hemos pasado a lo que sería esta segunda prueba. Cuando eso sucede, un sonido metálico resuena en el espacio, anunciando el triunfo de la prueba. Después de esta prueba, pues, el velo de Harinam queda totalmente roto y el discípulo queda convencido, queda convertido en un ciudadano del cosmos. Entonces ya queda reconocido en el cosmos. Igual Inti le hacen una fiesta grandísima en el salón de los niños, porque allá es donde asisten todos los maestros de la venerable Logia Blanca en forma de niños, y todos celebran con júbilo las pruebas que está pasando el iniciado. Entonces es importante porque en ese momento inclusive el discípulo se da cuenta clara de quién es ese guardián del umbral mundial, y se le contempla con asombro que detrás de ese monstruo se oculta una energía que se le conoce como la energía de Maitreya. Entonces, esta energía es como decir, es un ángel guardián de lo que la gente conocía como el paraíso. El paraíso en donde se vivió el drama cósmico de Adán y Eva, ¿no? Entonces, este es el guardián, Maitreya es el guardián de este paraíso,
Y es a donde nosotros quisiéramos regresar o retornar porque era una vida paradisíaca. Era una vida muy hermosa, muy acogedora, muy armoniosa, llena de paz, llena de armonía. Entonces, por lo general nos gustaría volver a ese lugar. Y Maitreya es el guardián de ese lugar. Entonces, él no permite que el discípulo acceda a ese nirvana porque ese paraíso viene siendo un nirvana. Lógicamente que para tener méritos para llegar a ese lugar tenemos que pasar por los diferentes procesos que pasó el Cristo. Jesús, el Cristo, cuando vino hace más de 2000 y pico de años a redimir a la humanidad, a llevarse, a levantarnos el pecado original. Entonces es importante que aprendamos el sacrificio que debemos hacer para vencer, para hacernos merecedores al ingreso a estos nirvanas. Por eso se dice que el discípulo tiene que apurar el cáliz del dolor hasta la última gota para tener el derecho a morar en el nirvana. En realidad, pues, cada discípulo tiene que imitarle al Cristo, dar su vida por la humanidad, sacrificarse como Él se sacrificó por nosotros, amar a la humanidad como Él nos amó. Entonces, las pruebas para el iniciado no son tan suaves, ¿verdad? Son bastante duras, pero no imposibles. De ahí que tenemos que aprender las técnicas para poder entrar en el sendero de la iniciación, que es un camino que tenemos que aprender a transitar porque estrecho y angosto es el camino que nos lleva a la liberación. Y así es. Entonces, tenemos que imitar al Cristo para que nos hagamos merecedores de ir a los nirvanas. Recuérdese que el íntimo de cada uno de los seres, de todas las personas, es un rey. El íntimo es un rey, amo y señor del universo, y eso es verdad. Pero en el estado en que estamos, es muy duro y muy terrible decir, pero así es. Los demonios han hecho presas de nos que nos han convertido en verdaderos demonios. Entonces, el discípulo que ha pasado ya por las dos pruebas de los guardianes, el guardián del umbral y el guardián del umbral mundial, ahora tiene que pasar por una prueba que es muy importante, la prueba del fuego. ¿En qué consiste esta prueba del fuego? Es cuando el discípulo tiene que pasar por el fuego y someterse a la tercera prueba. Es introducido en un salón de fuego, ¿sí? En donde las llamas, pues, tenemos que someternos a unas llamas que devoran nuestro cuerpo, pero que valerosamente o valerosa Inti solamente el hecho de ser recibidos en el salón del fuego ya es una hazaña muy grande, muy hermosa. Si resistimos esa prueba y pasamos valientemente,
con mucho valor, con mucha fuerza, con mucha resistencia, pues pasamos la prueba y lógicamente somos recibidos en el salón de los niños con mucho regocijo y con grande fiesta. Entonces, como dijimos, pues todos los maestros de la alta iniciación empiezan a reconocer en el iniciado estas proezas, esta valentía, este deseo, esta entrega que tiene el discípulo para pasar a las grandes iniciaciones que le esperan. Entonces, en el cuerpo astral tenemos que entender que en el cuerpo astral también está el cuerpo mental, ¿no? Y es importante entender que para pasar las pruebas se necesita y se requiere de mucha voluntad, así como también de mucha conciencia. Y en realidad, pues estos cuerpos son tan valiosos que es como si estuvieran guardaditos en un cofre, ¿sí? Entonces, este cofre sagrado, que es el que guarda el cuerpo, los 4 cuerpos prácticamente de los que venimos hablando: cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, son lo que en religiones llamarían los 4 cuerpos de pecado. Y son los que conforman la parte de la Sacra Triada, el cuerpo. Entonces es importante que entendamos que la materia prima o la técnica que debemos aprender a desarrollar es la magia sexual para aprender a mutar nuestra sagrada energía, ¿sí? Y tener habilidades o destrezas para salir en el astral. Porque, como dijimos, las pruebas se presentan es en la 4ª dimensión, en la 5ª dimensión. Entonces, es importante comprender de que todo iniciado debe siempre vivir como un héroe, ¿no? Porque ya no es cualquier ser, ya es un héroe porque ha vencido las pruebas, es un victorioso a capa cabal, en donde no debe existir la más mínima debilidad. Entonces el iniciado debe considerarse un superhombre, omnipotente y también divino, porque lo que busca es ser como Dios, ser como el Cristo, acercarse a los cielos. Entonces, una de las características del iniciado que vence y que triunfa es una característica de ser humilde, y dentro de su humildad también pues es un sabio, pero eso sí, muy práctico, porque ahí ya no existe mucho la teoría. El iniciado ya empieza a enseñar con su ejemplo, con su trato a los demás, en su trabajo, en su oficina, en donde se encuentre, en los lugares públicos especialmente. Entonces él siempre ya es un ser despierto, por eso que anda siempre alerta, percepción
y él anda siempre vigilante, como el vigía en tiempo de guerra. Entonces es importante todo esto porque el iniciado por donde pase debe dejar centellas de luz y de alegría. Hay una parte que es importante observar sobre el yo soy. En realidad, solamente el mencionar el yo está mencionando un defecto. Pero los que no son esoteristas, el yo soy es la personificación de, y el iniciado debe conocer por lo menos los 7 yoes, o los 7 yo soy, perdón, que menciona Juan en su evangelio, ¿no? Él habla que en el evangelio dice que Jesús hablaba del yo como una forma ya de real esencia, de real ser. Y él habla de que decía que yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta por donde se ingresa, yo soy la resurrección. Y él repetía mucho, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y decía que yo soy la vid. ¿Qué es la vid? La vid es el alicierto, es nuestra sangre, representada en la vid, que es la uva. Entonces, todo eso es importante entender y comprender. Y nos habla con mucha claridad en lo que es un hombre, ¿no? Como persona. Y debe ser a imagen de una esfinge de las que habían allá en el antiguo Egipto, ¿no? La esfinge tiene las garras del león, tiene la tenacidad del buey, las alas del águila y lógicamente la inteligencia del hombre. Las garras del león pues son el coraje y a la vez la nobleza, ¿no? Tenemos que aprender a ser serenos, cautos, tener la tenacidad del buey, constantes, perseverantes. Tenemos que tener los objetivos claros para poderlos alcanzar y no debilitarnos o desmayar a un simple obstáculo que se presente en la vida. Las alas del águila, pues primero la majestuosidad del águila, ¿no? El águila cómo se presenta con esa majestad. Y en realidad representa pues a las alas del espíritu. La inteligencia del hombre no se diga, porque tenemos que tener la capacidad o la capacidad de adaptación o adaptarse a todas las circunstancias de la vida. De ahí que la esfinge es del mismo hombre. Tener las alas del águila, pues la inteligencia del hombre, las garras del león y la tenacidad del buey son características que nos permiten al hombre y nos van a permitir más adelante pasar las pruebas de los elementales. Porque las siguientes pruebas a pasar son las pruebas del agua, las pruebas del fuego, del aire y de la tierra.
Entonces el que no es sereno no puede pasar la prueba del fuego. El iniciado se ve perseguido, se ve injuriado y sacrificado hasta lo máximo. Si se deja llevar por la ira, pues reaccionará con violencia contra sus enemigos. Y eso no puede ser permisible en un alto iniciado. Porque ya al llegar a las pruebas de los elementales, que son del fuego, del agua, de la tierra y el aire, ya es para los altos iniciados. Entonces, es importante entender que tenemos que practicar la serenidad para pasar la del fuego. El que tenga terror o temor al abismo no podrá pasar la prueba del aire. El que se deja llevar de la desesperación ante un fracaso económico o de cualquier otra naturaleza, fracasará ante la prueba del aire. Temblará de horror al verse lanzado al fondo del abismo, ¿no? El que no haya aprendido a ser altruista ni adaptarse a las difíciles circunstancias de la existencia, lógicamente que se llenará de horror ante el peligro de perecer ahogado durante la prueba del agua. Licencia, estamos con un poco de carraspera y eso es lo que nos hace. Bueno, entonces imagínense todo lo que tenemos que pasar, ¿no? Y lógicamente que aquel que no haya aprendido a ser tenaz y no tener consistencia, a sacarle provecho a las adversidades, a los peores inconvenientes, lógicamente que temblará de terror cuando vea que dos montañas gigantescas se le cierran como queriéndolo aplastar. En resumen, es importante entender que la vida es la escuela donde se adquieren las facultades necesarias para ser un gran iniciado. La iniciación es la vida misma. Tenemos que ser observadores de todos los acontecimientos que se presentan en nuestro diario vivir para poder comprender, para poder entender y para seguir este sendero que nos va a llevar a la liberación final. El iniciado, cuando pasa las 4 pruebas de los elementales, tiene derecho a pedir la capa de discípulo que le hace aceptado en la logia blanca. Esto lo distingue en el cosmos como un chela de la venerable logia blanca. Luego puede presentarse para conocer lo que ya les habíamos dicho sus mercedes, que trataremos en los próximos capítulos, que son las iniciaciones de los misterios menores y luego los misterios mayores. Los misterios menores son 9 antes de llegar pues a las iniciaciones mayores, en las que el alma se une con el íntimo. Imagínense sus mercedes cuando ya el alma se une al íntimo y unido a la carne, la sacra triada son uno solo. A eso tenemos que llegar. Cada iniciación tiene sus grados y cada grado tiene sus pruebas. O sea, no es que ya se terminó ahí, no. En cada iniciación de los misterios menores y mayores tenemos
que someternos a las pruebas. Hay una prueba que es muy importante, que se llama la prueba de Irene. La prueba de Irene tiene que ver mucho con la castidad. Porque el iniciado tiene que corresponderse a una sola Eva. Y no puede andar saltando de Eva en Eva, conquistando 2, 3, 4, quién sabe cuántas mujeres. Entonces es importante entender esto, que la fidelidad en pareja es muy importante para el iniciado. Tanto el hombre como la mujer. Porque tiene que entender que al momento del connubio sexual, uno está entregando el 50% y está recibiendo el otro 50% del otro ser. Entonces cada varón se corresponde a su varona y no puede estar cambiando de mujer o cambiando de hombre a cualquier momento, ¿no? En el caso del varón y en el caso de la varona, porque estas pruebas, la iniciación y todo lo que hemos tratado en este capítulo, es tanto para el varón como para la varona. Entonces, en esta prueba de Irene, pues le prueban la castidad, ¿no? Y la castidad le prueban en carne y hueso aquí en el mundo físico. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Otra de las pruebas que tenemos que pasar tiene que ver con la justicia, ¿sí? En donde nos veremos acusados de los que más amamos, de los más cercanos a nosotros. Entonces, nuestros propios amigos, los más queridos y apreciados, ante los jueces del Tribunal de Justicia nos van a acusar. Si protestamos, es porque nos falta preparación. El orgulloso, el vanidoso, el fornicario, el ladrón, el adúltero, el hechicero, el criminal, el difamador, etcétera, etcétera, no sirven para iniciados. Si el discípulo quiere llegar a la alta iniciación algún día, tiene que resolverse de veras resuelta Inti a seguir el sendero que el Cristo nos mostró. Es para los que estén resueltos a besar el látigo del verdugo y a sacrificarnos por la humanidad. Después de pasar la prueba de Irene, un maestro de la Logia Blanca nos ayuda a despertar el Kundalini. Ya dijimos que el Kundalini es nuestra madre ígnea que está dentro de nosotros en nuestra columna vertebral, y que es la bendita y divina Devi Kundalini. Y lógica Inti, estos maestros también nos ayudan a unirnos con el íntimo. Lógicamente que todo esto es después de la 9ª iniciación de los misterios menores, ya para entrar en los misterios mayores. Entonces, no olvidemos que hay 3 cosas que son indispensables para alcanzar una alta iniciación o iniciación. La sacridad, lo que la gente le llama santidad, la magia sexual y el adiestramiento en el astral. Tenemos que conocer ya este mundo desconocido que es el mundo astral. Con esto creo que hemos concluido este tema que no es fácil de discernir, que no es fácil de manejar, pero que todos tenemos que entrar por este camino. Unos con conciencia y otros inconscientemente. Entonces, ahí les dejamos
Y ya en la próxima reunión trataremos de develar o conocer o comprender este mundo de los misterios que tiene que ver con los misterios menores y los misterios mayores. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Habló para sus mercedes el maestro Arpíndalo Ariguaji Esopamaje. A nuestro padre Jacalionceus Induceus y Samael Joaba Torbeor, en el lugar en el que se encuentren, pedimos que tengan abundancia en el desierto, abundancia en salud, que tengan un techo donde habitar y el vestido que es menester. Paz y luz, que Dios me los cuide y me los bendiga. Hasta la próxima reunión.